Arrancamos con análisis económico porque salió un nuevo dato de desempleo que se ubicó en 7,4% en noviembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística, y vale la pena profundizar un poco en qué significan estos nuevos datos que se conocen, y para eso ya recibo a Federico Comesaña. Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Analicemos los datos que se conocieron ayer. En particular, los datos de mercado laboral tienen una dificultad para el análisis de muy corto plazo, porque son datos que surgen de una encuesta, que esa encuesta tiene un error muestral grande que nos impide ver pequeñas variaciones en el corto plazo. Y entonces, y por ahí también tenemos un problema adicional, que es la estacionalidad. Hay meses en los cuales el empleo sistemáticamente es mayor que en otros. Pero eliminando esos factores, podemos hacer un análisis de tendencia y ver cómo quedan estos números, que cuando los vemos de forma aislada son muy buenos, pero que para poder, digamos, que estos números alteren el análisis o la tendencia anterior, van a tener que pasar quizás algunos meses y van a tener que confirmarse estas trayectorias. Vamos a verlo con gráficas. Veamos la primera que preparamos para hoy, que muestra la gráfica del desempleo. Atrás, en clarito, lo que tenemos es el dato mensual. Y si se fijan, los datos mensual tienen una variabilidad muy grande debido a esos factores que yo les explicaba antes. Pero la que importa es la gráfica del medio, la más gruesa, que lo que muestra es justamente la tendencia de largo plazo. Y lo que vemos es que en los últimos trimestres, en particular de este año, quizás en la segunda mitad de este año, la tasa de desempleo, que estaba relativamente estable, aumentó un poco, y ahora en este último mes, con esta corrección tan grande, en el último mes en particular, tuvo una leve caída en la lectura de largo plazo. Esto es bueno, 8,2 respecto al 8% promedio 12 meses que había en igual mes del año pasado. O sea que seguimos más altos que el año pasado, pero en definitiva este dato abre un poquito la esperanza que, bueno, el desempleo esté moderándose, en particular al cierre del último año. Y si vemos la segunda placa, lo que nos muestra es el empleo, que es más importante, más representativa todavía de lo que está pasando en el mercado laboral, porque muestra prácticamente el porcentaje de los uruguayos en edad de trabajar que efectivamente tienen un empleo. Y si vemos la tendencia desde finales de 2014, es a la baja, y una baja sistemática. La buena noticia es que si vemos la línea más clarita, hay un salto, y un salto significativo en el último mes, que vamos a tener que ver en meses posteriores si ese salto se confirma o es algo circunstancial debido a los errores de muestreo. Pero la tendencia, digamos, nos muestra un desempleo más bajo que el año pasado, pero en los últimos 3 meses en particular relativamente estable, algo que no pasaba, digamos, en meses anteriores. Con lo cual la tendencia sigue siendo de un desempleo más bajo, pero aún así podría llegar a estar mostrando algunos indicios de un piso en esta caída del empleo que vimos en los últimos años, que coincide además con lo que los analistas plantean, porque los analistas proyectan de hecho un año, en particular 2019, de crecimiento de la inversión luego de años de caída, y por lo tanto en algunos casos un leve crecimiento, en otros un estancamiento de los niveles de empleo, que aún así implican un quiebre con la tendencia anterior, que era una caída, y una caída significativa que ya lleva acumulados casi 50.000 puestos de trabajo perdidos en los últimos 4 años. Bien, Fede, para pasar en limpio, entonces, a ver si podemos pasar raya. ¿No es un dato que permita todavía salir a festejar de alguna manera de que haya un cambio significativo, y todavía falta cierta información para saber si es que se quiebra la tendencia de destruir empleo o si se crearon nuevos empleos en el último tiempo? Eso vendría a ser como, en resumidas cuentas. Pero teniendo en cuenta las limitaciones del indicador, si hay un dato que estaría bueno tener en el mes 11 del año pasado, es exactamente este que salió. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Fede. Por favor, que pasen lindo.